Vimos quiénes eran los judaizantes y cuál era su principal propósito. En el video anterior definimos con la Biblia qué es judaizar. Judaizar es guardar mandamientos de hombres e imponerlos como si fueran mandamientos de Dios. Así que si no has visto ese video, te lo recomiendo muchísimo. Antes de que veas este video, habrá un link en la descripción de este video. Los judaizantes eran aquellas personas que enseñaban mandamientos de hombres. No todos los judíos eran judaizantes. De hecho, muchos judaizantes eran judíos prosélitos, esto es, gentiles que se habían convertido al judaísmo, y naturalmente fueron instruidos en la ley oral de la misma forma que todos los otros judíos. Al conjunto de mandamientos de hombres que los judíos habían creado se les llamó de diferentes formas. Una de esas formas fue la ley oral o la tradición oral. Y se le llamaba de esta forma porque era transmitida de forma oral. Nunca había sido escrita, sino hasta el siglo II o III después de Cristo. Básicamente los rabinos se los enseñaban a sus estudiantes y cuando esos estudiantes se convertían en rabinos, esos rabinos ahora se los enseñaban a sus estudiantes. Y de esa forma se pasaba de forma oral. Es por eso que fue conocido como la tradición oral o la ley oral. Otra forma que se le puede llamar a este conjunto de leyes es la ley judía. Pero es muy importante que conozcamos el contexto en el cual esta frase es mencionada, ley judía, porque para muchos puede significar la ley de Moisés, para otros puede significar la tradición oral o la ley oral, o para otros puede significar el conjunto de leyes entre la ley escrita o la ley de Moisés y la ley oral. También se le conoce como las obras de la ley, y así es como le llamaba Pablo en sus cartas a los Gálatas y a los Romanos. Y si quieres saber más acerca de las obras de la ley, tengo un video ya donde te lo recomiendo muchísimo para que entiendas cómo es que definimos que obras de la ley se refiere a los mandamientos de hombres que los judíos habían creado y no a la ley de Moisés. La ley oral es el conjunto de mandamientos y tradiciones que los judíos, sobre todo los fariseos, habían desarrollado a través de los años. Se dice que tuvo sus inicios alrededor de 200 o 300 años antes de Jesús, y para principios del siglo III después de Cristo, después de Jesús, esas tradiciones y mandamientos fueron compiladas en un escrito, y ese escrito fue llamado como Mishnah. Como ya lo mencioné, los promotores de la ley oral eran los judíos fariseos, que después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los fariseos pasaron a formar lo que hoy conocemos como judaísmo rabínico. Es por eso que muchísimas prácticas que se mencionaban en la Biblia, como el lavado de las manos, hasta el día de hoy es practicado por los judíos rabínicos. Ya que repasamos de forma rápida la ley oral, pasemos a profundizar en los judaizantes, que fueron los que atacaron a Yeshua y los que debatían con Pablo. Podemos ver una de las primeras interacciones entre Yeshua y los judaizantes en Marcos capítulo 7. Leamos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén. Desde el primer versículo ya podemos ver quiénes eran los judaizantes. Eran los fariseos. Y por lo general venían de Jerusalén, ya que en Jerusalén estaba el centro religioso y sus diferentes sectas. De hecho, también la secta de los nazarenos, de aquellos que creían en Yeshua, también tenían su liderazgo en Jerusalén. Es por eso que Pablo y Bernabé dispusieron subir a Jerusalén para tratar el tema de la circuncisión de los judíos. Continuemos en el versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Según la tradición oral y no la ley de Moisés, comer pan con las manos no lavadas era considerado pecado y lo consideraban inmundo. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí claramente podemos ver de dónde viene esa tradición, y no viene de la ley de Moisés, sino viene de la tradición de los ancianos. Verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal. Y de los lechos, los fariseos o judaizantes consideraban que si tú comías pan con manos inmundas, esto es, para ellos no lavadas, entonces ibas a contaminar tu cuerpo. Verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Este era un pensamiento de los fariseos, de los judaizantes. Ellos querían apartarse de todo aquello que ellos consideraban inmundo, incluidos los gentiles. Y eso es muy interesante, porque la palabra fariseos viene del hebreo perushim, que viene de la palabra perush en hebreo, que perush significa apartarse. Entonces, si traducimos del hebreo al español la palabra perushim, significa los que se apartan o los apartados. Y esto era lo que precisamente era lo que los fariseos hacían. Se apartaban de todo aquello que ellos consideraban inmundo o pecaminoso. De hecho, si recordamos lo que leímos en Gálatas capítulo 2, podemos leer lo siguiente. Desde el versículo 11 dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba. Si se dan cuenta la conexión que hay entre lo que Pedro estaba haciendo en el capítulo 2 de Gálatas y lo que los fariseos también hacían. Entonces aquí podemos ver que Pedro estaba siguiendo las enseñanzas de los perushim, de los fariseos, de aquellos que se apartaban de lo que ellos consideraban que era inmundo. Y si quieren entender un poquito más esto, les recomiendo el primer estudio donde definimos qué es judaizar según la Biblia. También quisiera recomendarles otro estudio que tengo en donde explico por qué los fariseos, y no solamente los fariseos, sino también los saduceos, negaron a Yeshua como su Mesías en el primer siglo. En ese estudio explico que una de las razones por las cuales los fariseos no aceptaron a Yeshua como su Mesías era porque no se sometía a la ley oral, a la tradición de los ancianos, como lo estamos viendo aquí en Marcos capítulo 7. Esa interacción que acabamos de ver en Marcos capítulo 7 no fue la única que Yeshua tuvo con los fariseos. Y vamos a ver en las siguientes interacciones cómo los fariseos también se apartaban de lo que ellos consideraban como inmundo o pecado. Millions of Christians around the globe are attacked and falsely imprisoned. Learn more at globalchristianrelief.org. Leamos de forma rápida Lucas capítulo 5 versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Para los fariseos era muy importante no comer con las personas, los publicanos y con los pecadores, con aquellas personas que transgredían no solamente la ley de Moisés, sino que también transgredían la ley oral. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: refiriéndose a Yeshua, a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es un claro ejemplo en el cual podemos ver que Yeshua no se sometía a la ley oral, ya que como estamos viendo aquí en el versículo 2, Yeshua comía con los pecadores. Y una vez más, regresemos a lo que pasó en Gálatas capítulo 2. Leamos desde el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo llamó esto hipocresía, porque Pedro ya sabía que los gentiles habían sido publicados porque Yahweh mismo se lo dijo. Entonces el comportamiento de Pedro era doblemente hipócrita. ¿Por qué? Número 1, porque Pedro enseñaba que los gentiles eran purificados por la fe, como está escrito en Hechos 10 y en Hechos 15. Pero las acciones de Pedro decían totalmente lo contrario, ya que lo seguía tratando a los gentiles como si estuvieran inmundos. Y número 2, era también hipócrita porque Pedro antes sí comía con los gentiles, pero una vez que habían venido los de la circuncisión, dejó de comer con los gentiles. Prácticamente Pedro tenía una doble cara. Es por eso que Pablo tuvo que confrontarlo de forma pública, delante de todos. Ahora, ya que mencionamos la palabra hipocresía, ¿recuerdan ustedes a quién Yeshua llamó hipócritas? A los fariseos. Y para esto vamos a leer Mateo capítulo 23. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Como podemos ver aquí, las mismas instrucciones de Yeshua, de Jesús, de nuestro Mesías, del Salvador del mundo, nos está diciendo: todo lo que les enseñen de Moisés, háganlo y guárdenlo. Pero noten lo que dice a continuación: mas no hagáis conforme a sus obras. ¿A las obras de quién? De los escribas y de los fariseos. Vamos a volver a leer esta parte para que quede bien clara. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, cuando los escribas y fariseos se sentaran en la cátedra de Moisés, o sea, a enseñar de Moisés, escúchenlo todo y guárdenlo todo, lo que dijeron de Moisés. Pero sigue hablando y diciendo: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces aquí Yeshua nos está diciendo: lo que les digan de Moisés, háganlo. Lo que hagan los fariseos y los escribas, o sea, sus obras, no los hagan. Versículo 4.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Yeshua aquí describe la hipocresía de los judaizantes, de los fariseos. Ellos querían imponer leyes, pero no las querían guardar. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esta es una de las características más notorias de los judaizantes. Quieren ser vistos por los hombres, quieren que los demás piensen algo positivo acerca de ellos. Verso 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Desafortunadamente, hoy en día siguen existiendo muchísimos judaizantes dentro de las raíces hebreas. Personalmente he visto a muchos mesiánicos siguiendo tradiciones y mandamientos de la ley oral. Por ejemplo, se dejan crecer las guedejas, se visten de blanco y negro, usan kipá, y aunque no hay nada intrínsecamente incorrecto en estas prácticas, enseñan a otras personas que deben guardar estos mandamientos de la ley oral. Y es ahí donde están cometiendo el mismo error que Pedro cometió en Gálatas capítulo 2. Entonces, estos judaizantes modernos están obligando a los gentiles a judaizar. Si te consideras parte del movimiento de raíces hebreas, o eres judío mesiánico o netzarita, ten cuidado con seguir mandamientos que no están en la ley de Moisés. Continuemos leyendo en el versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Una vez más, desafortunadamente dentro de las raíces hebreas hay muchísimas personas que se consideran a sí mismos rabí o rabinos, y esperan que la gente los llame de esa forma. Y esto va directamente en contra de las instrucciones que Yeshua nos acaba de decir en el versículo 8, que dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y continúa diciendo en el versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, brinquémonos hasta el versículo 25, y aquí les dice hipócritas. Miren, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, una vez más, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y bueno, ya saben lo que dice el resto del capítulo. Entonces, Pedro en Gálatas capítulo 2 estaba haciendo algo muy similar a lo que los fariseos estaban haciendo aquí, que Yeshua le estaba mencionando en Mateo 23. Entonces, usando la misma Biblia, hemos definido qué es un judaizante y cuál es su comportamiento. Un judaizante es una persona que quiere enseñar e imponer mandamientos y tradiciones de hombres, y a esto se le llama judaizar. Desafortunadamente, hoy en día se le llama judaizante a aquellas personas que enseñan a guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Porque como ya leímos, el mismo Yeshua hizo una diferencia entre los mandamientos de la ley de Moisés y los mandamientos de la ley judía en Mateo 23. Y leamos una vez más para que esto quede claro. Y si tú eres una persona que has llamado a alguien judaizante, porque guardan mandamientos de la ley de Moisés como guardar el día de reposo o no comer alimentos impuros, considera una vez más cómo usas esa palabra, porque leamos lo que el mismo Mesías, tu Salvador y mi Salvador, dice acerca de la ley de Moisés y de la ley oral. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Son las mismas palabras e instrucciones de Yeshua, de Jesús, el que nos está diciendo, guarden los mandamientos de la ley de Moisés. Les pregunto a ustedes, ¿será Jesús un judaizante por decir, guarden la ley de Moisés? Obviamente no. Pero noten la instrucción de Yeshua que nos hace justo después de decirnos que guardemos la ley de Moisés. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Obviamente refiriéndose a los fariseos y a los escribas. Y por los versículos que hemos leído, hemos determinado que los fariseos y esos escribas eran los que enseñaban a judaizar.
Eran los que querían imponer mandamientos de hombres. Y Jesús mismo nos está diciendo, no guarden los mandamientos de la ley oral, no hagan conforme a las obras de los fariseos y de los escribas. Entonces es muy importante que aprendamos a diferenciar entre la ley de Moisés y la ley judía, o como Pablo le llamaba, las obras de la ley. Porque hay 7 ocasiones en las Escrituras, sobre todo en Romanos y Gálatas, donde Pablo menciona el término obras de la ley. Y por muchísimos siglos la cristiandad o la teología cristiana ha interpretado que las obras de la ley se está refiriendo a la ley de Moisés. Les voy a demostrar qué tan peligroso fue en el siglo XV no saber diferenciar entre mandamientos de Dios y mandamientos de hombres. Y para esto les voy a leer un extracto de un libro que se llama El Otro 1492. Y les voy a leer parte de la página 28 y la página 29. En 1478, el Papa dio su aprobación para el establecimiento del Tribunal Oficial Inquisidor en España. 2 años después, el rey Fernando y la reina Isabel establecieron a los primeros inquisidores. Su trabajo era buscar y castigar a los judaizantes, aquellos que mostraran la más mínima señal de observar la ley judía, costumbre o tradición. Los inquisidores empezaron a establecer trampas. Invitaban a los marranos culpables, los marranos eran los judíos que los forzaron a convertirse al cristianismo, a presentarse y a confesar sin miedo al castigo. Una vez que estas personas desafortunadas se presentaban a sí mismos, eran sorprendidos con la siguiente demanda: provea a la Inquisición con los nombres de amigos y familiares que también han judaizado, o vas a ir a la cárcel. Judaizar era un crimen difícil de detectar. Los inquisidores pasaron una ley que enlistaba 30 formas de reconocer a los culpables, o sea, a los judaizantes. Y aquí hay una de esas formas: celebrar Shabbat o el día de reposo, usando una camisa limpia, no prender fuego o no trabajando, comer carne durante la Cuaresma, que es un periodo católico en el cual ellos no comen carne, no comer o tomar en el día judío de expiación por los pecados, lavarte las manos antes de orar, bendecir una copa de vino antes de comer, no comer puerco, o dar nombres del Antiguo Testamento a los hijos. Ahora, quisiera comentar algunos puntos que son mencionados aquí. Los cristianos católicos no podían diferenciar entre las leyes de Dios y los mandamientos de hombres. Por ejemplo, en el punto número 4, cuando dice lavarse las manos antes de orar. Nosotros sabemos que no existe ningún mandamiento en la ley de Moisés que no te permita orar sin lavarte las manos primero. Entonces, ese es un mandamiento de la ley judía. Obviamente aquí estamos hablando del siglo XV, no estamos hablando del siglo I. Pero recuerden, los judíos fariseos, después del año 70, crearon el judaísmo rabínico, que era el judaísmo que se practicaba entre los judíos en España en el siglo XV. Por lo tanto, los judíos en España seguían ese mandamiento, esa ley, de lavarse las manos antes de orar. Pero para los cristianos católicos era lo mismo. Judaizar era ya sea guardar mandamientos de la ley de Moisés o guardar mandamientos de la ley judía. Incluso para un cristiano católico, guardar el día de reposo ya lo consideraban judaizar y era penado con cárcel. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes creen que Yeshua hubiera aprobado este comportamiento de los cristianos católicos cuando veían a un judío guardar el día de reposo? Obviamente no, porque leímos en Mateo 23 que todo lo que nos digan de Moisés tenemos que hacerlo y guardarlo. Ahora, quisiera hacer una pequeña aclaración. Cuando digo que todo lo que está escrito en la ley de Moisés lo tenemos que guardar, no me estoy refiriendo a cada uno de los mandamientos que está escrito en la ley de Moisés, ya que no todos los mandamientos se aplican para todos nosotros. Hay mandamientos para los sacerdotes, hay mandamientos para los granjeros, hay mandamientos para llevar a cabo un sacrificio, hay mandamientos que se deben llevar a cabo en el templo, hay mandamientos que solamente son para los hombres, hay mandamientos que son para las mujeres, hay mandamientos que son para los hijos, y etcétera. Hay mandamientos para diferentes ocasiones y eventos. Entonces, cuando decimos que tenemos que guardar toda la ley de Moisés, obviamente nos estamos refiriendo a los mandamientos que nos competen a cada uno de nosotros. Pero lo que sí estamos seguros es que el día de reposo le compete a todas las personas, incluido a los cristianos gentiles. Entonces, como acabamos de leer, el cristianismo, ya sea católico o protestante, nunca ha sabido diferenciar entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de la ley judía. Y para ellos, cualquier cosa que huela judío, ya sea guardar el día de reposo o lavarte las manos antes de comer o antes de orar, ellos lo consideran judaizar.
o ser un judaizante. Hasta ahorita ya sabemos qué es judaizar y quiénes eran los judaizantes. Ahora vamos a hablar acerca de una de las características más importantes de los judaizantes, y esto es que los judaizantes querían o quieren negar a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. Y de forma rápida vamos a leer algunos versículos. El primer versículo está en Juan capítulo 5, versículo 10. Dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y aquí voy a hacer una pausa y les voy a preguntar: ¿dónde creen ustedes que está escrito este mandamiento, que no puedes llevar tu lecho en día de reposo? Obviamente está escrito en la ley oral, en la tradición oral, en las obras de la ley, y no está en la ley de Moisés. Continuamos. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Este capítulo ya lo expliqué en otro video. Se los recomiendo que lo vean para que entiendan bien exactamente lo que pasó aquí. Continuemos leyendo. Dice: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús, Yeshua, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. Noten las palabras de Yeshua, y le dijo: no peques más. Y como ya lo he mencionado en otras ocasiones, pecado o pecar es transgredir la ley, según primera de Juan 3:4. Entonces Jesús le está diciendo al hombre que acaba de sanar: no transgredas la ley más. Otra clara instrucción de Yeshua diciéndonos: guarden la ley de Moisés. Pero bueno, continuemos. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y noten lo siguiente: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Querían negarlo, o sea, no solamente querían negarlo, sino también querían matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Yo les pregunté cuando recién empezamos a leer este capítulo: ¿dónde creen ustedes que estaba esta ley que no podías cargar tu lecho en día de reposo? En la ley judía. Entonces aquí demostramos que Jesús, que Yeshua, no transgredió el día de reposo, sino transgredió un mandamiento de la ley oral. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba, entre comillas, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo que Yeshua le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Deliberadamente le dijo: toma tu lecho y anda, porque él sabía que era una transgresión en contra de la ley judía. Ahora, también quisiera explicar un detalle importante. Muchas personas piensan y dicen: bueno, yo trabajo en día de reposo porque Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero tenemos que entender qué trabajo estaba haciendo Jesús, qué trabajo estaba haciendo el Padre a través de Jesús, que era predicar y sanar enfermos, y prácticamente era enseñar el evangelio del reino. Ese era el trabajo que él consideraba trabajo. Entonces, con esto no podemos justificar y decir: yo puedo trabajar en día de reposo porque Jesús y el Padre trabajaban. Lo que tenemos que hacer en día de reposo era lo que Jesús y el Padre hacían en día de reposo. Ese es el trabajo que sí podemos hacer. Pero bueno, pasemos ahora a Juan capítulo 9, versículo 22. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí podemos ver cómo el simple hecho de creer en Jesús hacía que te expulsaran de tu comunidad, que te expulsaran de la sinagoga. Y este era uno de los comportamientos de parte de los judaizantes. Querían negar que Jesús era el Mesías. Ahora leamos Juan capítulo 11, versículos 53 al 55. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Quién? Los fariseos y los saduceos en este caso ya. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y brinquémonos al 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos ya habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Como podemos ver, una vez más, un comportamiento de un judaizante es negar a Jesús. Ahora leamos Mateo capítulo 12, versículo 14. Y salidos los fariseos, nótense una vez más los judaizantes, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí podemos ver que los judíos continuaban persiguiendo a aquellos que predicaban a Yeshua como el Mesías. Una vez más, en Hechos 23, versículo 12, dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y para finalizar, leamos Hechos capítulo 24. Versículo 5 dice: porque hemos hallado que este hombre, o sea, Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. La pregunta es, ¿conforme a qué ley? ¿Conforme a la ley de Moisés o conforme a la ley judía? Obviamente lo querían juzgar conforme a la ley judía. ¿Por qué? Porque la ley judía no le permitía a los gentiles acercarse al templo. Es por eso que desde el capítulo 21 Pablo está siendo acusado por los judíos, porque supuestamente había metido a un griego, a un gentil, al templo. Pero una vez más, no hay ningún mandamiento en la ley de Moisés que le prohíba a los gentiles acercarse al templo. Incluso, como lo vimos en el estudio pasado, en Isaías 56 se enseña que los gentiles y los extranjeros que abracen el pacto y que guarden el día de reposo serían bienvenidos en la casa de Dios, esto es, en su templo. Entonces, a través de estos dos estudios de qué es judaizar y quiénes eran los judaizantes, hemos definido que judaizar es guardar mandamientos de hombres e imponerlos como si fueran mandamientos de Dios. Y obviamente los judaizantes eran aquellas personas que enseñaban e imponían esos mandamientos de hombres. Y una característica muy importante de los judaizantes era que querían negar a Jesús, a Yeshua, como el Mesías de Israel. Y este concepto es muy importante para poder entender Hechos capítulo 15 y Gálatas, todo el capítulo de Gálatas. Pero antes de que explique Hechos capítulo 15 y la carta a los Gálatas, primero voy a hacer un estudio que se va a llamar Los temerosos de Dios, ya que es muy importante que conozcamos este término que he usado en el primer siglo para entender Hechos 15 y también Gálatas. Entonces, suscríbete al canal y activa la campanita si no lo has hecho. Si te gustó este video, entonces déjame un like. Y si no te gustó, entonces déjame un dislike. Pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó y por qué estás en desacuerdo conmigo. Y